¿Alguna vez te has sentido perdido a la hora de crear tu propia rutina de entrenamiento? ¿Pasas horas en el gimnasio y realmente no estás seguro si estás haciendo un entrenamiento efectivo? El día de hoy te voy a enseñar la clave que debes de saber para diseñar tu propia rutina de entrenamiento, con la selección de ejercicios, la variabilidad, entre otros aspectos. Sin más que decir, comencemos. Los ejercicios los vamos a clasificar en dos grupos. Tenemos los multiarticulares y los de aislamiento. Los multiarticulares, como por ejemplo el press de banca, la sentadilla, el peso muerto, el hip thrust y el press militar, deben de ir al principio de tu rutina. Y esto es por varias razones, pero la principal es porque la demanda energética es mucho mayor, ya que involucramos varios grupos musculares. La inestabilidad de estos ejercicios es bastante alta y el grado de complejidad de ejecución también es alta. Por ejemplo, a un principiante va a ser muy desgastante físicamente ejecutar estos ejercicios, debido a que no conocen bien la técnica. Pero por ejemplo, para las personas más avanzadas que llevan tiempo en el gimnasio, aún así el gasto energético es mayor, ya que podemos meter mucho más peso y hacer la sobrecarga progresiva o más repeticiones. Y por otro lado tenemos los ejercicios de aislamiento, que como su propio nombre lo dice, nos podemos enfocar más en el grupo muscular que queremos desarrollar. Estos se suelen trabajar más en máquinas y en poleas, y aquí es donde nosotros podemos aplicar las distintas metodologías como son los rest pause, los drop sets, entre otras. Y estos se recomiendan ponerlos a la mitad y al final de tu entrenamiento. ¿Te imaginas llegar a un set de sentadillas pesadas o un press de banco pesado cuando ya vienes fatigado de otros ejercicios? Pues la carga no va a ser igual y no vamos a poder hacer sobrecarga progresiva de la manera más eficiente. Entonces es por eso que los multiarticulares los debes de acomodar al principio y después con los de aislamiento. Aquí te dejo un ejemplo. La cantidad de ejercicios que vayas a meter en tu rutina va a depender de dos cosas: de tu objetivo y de tu experiencia que tengas en el gimnasio. Si tú eres principiante, puedes meter de 2 a 3 ejercicios por grupo muscular. Si eres intermedio, puedes meter de 4 a 5 ejercicios. Y si eres avanzado, de 5 hasta 6 ejercicios por grupo muscular. Pero ojo, esto es solo una guía. Lo que sí nos dice la evidencia científica es que no sobrepasemos las 16 series en una sesión. Como punto número 3, que también es bastante importante, busca ejercicios con diferentes ángulos y no seas redundante con tus ejercicios. La evidencia científica ha demostrado que trabajar con diferentes ángulos puede activar diferentes partes del músculo. El ejemplo más común es el trabajo del pectoral. Si nosotros hacemos un press inclinado, vamos a involucrar más la porción que va del esternón hacia la clavícula. Si hacemos un press plano, vamos a involucrar más la parte que va del esternón hacia la lateral. Y el press declinado, la parte inferior del pectoral. Y por favor, no seas redundante con tus ejercicios. Si tú ya estás haciendo extensión de tríceps, no vale la pena de que luego te pases a hacer un ejercicio unilateral donde el patrón de movimiento es exactamente el mismo. Entonces, ¿cuál sería una buena opción? Hacer extensión con cuerda, luego una extensión por encima de la cabeza o un rompecráneos. Ya que aprendiste a cómo acomodar tus ejercicios y seleccionar los mejores para tu rutina, recordemos que hemos visto el volumen de entrenamiento semanal y en una sesión recomendados. Hemos visto cuánta carga debo de usar para tener hipertrofia o fuerza. Y también ya vimos cómo distribuir la frecuencia o los grupos musculares en la semana. Y el día de hoy vimos cómo seleccionar los ejercicios. Ahora te hace preguntar a qué intensidad debo de trabajar. ¿Es bueno llegar al fallo o no? Eso lo veremos en el próximo video. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita del canal. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.